Queremos encontrar el cociente usando las tiras de fracciones proporcionadas a continuación, donde cada tira de fracciones representa un todo. Entonces aquí tenemos 4,5 o 4,5 dividido por 3/4, lo que significa que estamos tratando de determinar cuántas 3/4 partes hay en 4,5. Sin embargo, antes de considerar este cociente específico, a veces es útil determinar qué cociente sería demasiado grande y qué cociente sería demasiado pequeño en comparación con el cociente dado. Esto nos dará una idea de si nuestra respuesta es razonable. Entonces, para determinar un cociente que sería demasiado pequeño, dividiremos 4,5 por un número. Eso es más grande que 3/4, digamos 1. Bueno, 4,5 dividido por 1 solo serían 4,5. Y nuevamente, dado que 1 es mayor que 3/4, ese cociente sería demasiado pequeño. Entonces usaremos 4,5 para un cociente que es demasiado pequeño. Y luego, para un cociente que es demasiado grande, dividiremos 4,5 por menos de 3/4, digamos la mitad. Entonces, si consideramos 4,5 dividido por la mitad, de nuevo, nos pregunta cuántas mitades hay en 4,5, que serían 9. Por lo tanto, tomar un momento para determinar un cociente que es demasiado grande y demasiado pequeño puede ser útil porque ahora sabemos que nuestro cociente debe estar en algún lugar entre las 4,5 y las 9. Ahora encontremos nuestro cociente. Tenemos 4,5 dividido por 3/4. Entonces, primero observe cómo tenemos un total de 5 tiras, que serían 5. Entonces, para comenzar con 4,5, cortemos o denominemos esta primera tira en 2 particiones iguales, digamos aquí, descartaríamos esta mitad. Entonces ahora tenemos 4,5. Para determinar cuántas 3/4 partes hay en 4,5, ahora cortaremos o denominaremos nuestras tiras en cuartos, que se vería así. Nuevamente estamos descartando esta pieza aquí, porque comenzamos con 4,5, no 5. Pero ahora porque nuestras particiones son cuartos, podemos contar el número de 3/4 en 4,5. Comenzando en la cima, aquí tenemos 1, 2, 3/4, así que hay una copia de 3/4. Aquí tenemos 1, 2, 3/4 otra vez, ahí está nuestra segunda copia de 3/4. Y tenemos 1, 2, 3/4 otra vez, ahí está nuestra tercera copia de 3/4. 1, 2, 3/4 otra vez. Aquí está nuestra cuarta copia. 1, 2, 3/4, está nuestra quinta copia de 3/4. Y luego finalmente tenemos 1, 2, 3/4, una vez más. Esto muestra que tenemos 6 copias de 3/4 en 4,5, lo que significa 4,5 dividido por 3/4 es igual a 6. Por lo tanto, usar tiras de fracciones para modelar la división por una fracción puede ser útil para conceptualizar exactamente lo que está sucediendo. Espero que hayas encontrado esto útil.